horas y horas de tertulias, ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores, diciendo que el fiscal general tenía que dimitir. Y resulta que hoy, en el informe de la Guardia Civil, se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición, nada más y nada menos que a la reputación del fiscal general. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Pues descuide el presidente, porque ya no va a tener que dimitir el fiscal general del Estado. Pero tampoco nadie le va a pedir perdón, porque es culpable. Quizás Sánchez sí debiera hacer alguna contrición, pero como no tiene propósito de enmienda, confórmense con que no nombre como próximo fiscal general del Estado a Félix Bolaños. Álvaro García Ortiz es culpable, según el Supremo, de haber revelado información confidencial que conoce en función de su cargo. Y ha sido inhabilitado de ese cargo durante 2 años, sancionado con 12 meses de multa y obligado a resarcir al novio de Ayuso, al perjudicado, con 10.000 euros por el daño que le ha causado. La condena solo sorprenderá a quienes vivían conectados al matriz mediático que ha pretendido crear una realidad paralela durante este juicio, o a aquellos con mentalidad militante que realmente se creyeron que esta era una causa contra el secreto profesional, o que los periodistas fueron los protagonistas y no los sujetos pasivos de toda esta operación, y cuyo testimonio, lejos de cualquier heroicidad, fue perfectamente irrelevante en este juicio. Bueno, excepto el testimonio de una periodista, fíjense, qué curioso, sí, el de la directora de comunicación de la Fiscalía, Maredo, que reveló que Álvaro García Ortiz le dictó la nota de prensa que revelaba información confidencial del novio de Ayuso, es decir, que había una voluntad por ofrecer esa información. ¿Cuántas notas de prensa habrán redactado los fiscales generales del Estado? ¿Cuántas habrán dictado? ¿En cuántas habrán implicado? Como si fueran el redactor jefe de un periódico. Probablemente este es el hecho inédito, tan inédito que es un hecho que lo habrán considerado como una prueba lo suficientemente contundente como para condenar a Álvaro García Ortiz. Así que sí, ha habido una periodista que ha sido relevante en todo este proceso y ha sido la directora de comunicación de la Fiscalía. Bien, esto ya lo explicará la sentencia. Por el momento no conocemos la sentencia, lo que hoy se ha presentado es únicamente el fallo. Pero ya se puede presentar como hechos probados que el fiscal general del Estado se ha prestado a una operación política en favor del gobierno para destruir a una adversaria utilizando información confidencial de su novio. De eso iba este juicio. Y no del secreto profesional, ni de cuestiones deontológicas del periodismo, que a estos efectos a nadie interesa, sino la utilización de información confidencial en operaciones políticas. Siempre actuó como el ministro 23, Álvaro García Ortiz. Ese trato denigrante se lo ofreció Pedro Sánchez desde el primer momento, incluso con cierta obscenidad, ¿no? Cuando en Radio Nacional confesaba que creía que la Fiscalía dependía de él. Y Álvaro García Ortiz no tuvo mucho reparo en someterse a tan humillante disciplina. Ha sido el primer fiscal general del Estado declarado inidóneo tras su nombramiento por el Consejo General del Poder Judicial. Ha sido el primero en ser investigado judicialmente, el primero en sentarse en el banquillo y el primero en abandonar el cargo mediante una condena de inhabilitación. Así que vemos que es un mandato recorrido de principio a fin por la ignominia. Por más que los sofocos oficialistas pretendan ahora ahogar los argumentos del Supremo, lo que el tribunal ha condenado es que el poder utilice la información confidencial de los ciudadanos en operaciones políticas, que un fiscal general se comporte no ya como un ministro, sino como un jefe de gabinete enloquecido. La brújula con La Torre. Y hoy la brújula está en casa, 22 años viniendo a León. Estamos en el Museo Casa Botines de León, en el lugar fetiche de la brújula, una ciudad a la que peregrinamos desde hace 22 años y donde los amigos de la radio nos reciben siempre con un derroche de hospitalidad. A todos ustedes que nos acompañan, muchas gracias a todos ustedes. Desde León para el mundo y en un día de frenesí informativo, cual ya no lo es, la brújula en el día en el que el Supremo anuncia la condena del fiscal general del Estado. Esto es lo que dice el fallo, textualmente.
que debemos condenar y condenamos a don Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, artículo 417.1 del Código Penal, a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de 2 años y al pago de las costas procesales correspondientes, incluyendo las de la acusación particular. Lo que indica este fallo es que va a tener que resarcir por el daño causado a Alberto González Amador, al novio de Ayuso, con 10.000 euros. Y algo más indica, porque el hecho de que haya sido condenado por revelación de datos reservados y no de secretos, y por el artículo 417.1 del Código Penal, lo que indicaría es que lo que le condenó fue su implicación en la nota de prensa que dictó a su directora de comunicación y, por supuesto, la ansiedad con la que persiguió aquel correo, aquel documento que le permitiría, en su propia jerga, cerrar el círculo. Jerga que le denota como un aparachic, porque es la jerga que utilizan los fontaneros de los partidos. Claro, si bastaba con atender al juicio, pero hay quien ni siquiera se queda únicamente con la prueba testifical. Esto ya lo hemos explicado muchas veces, ¿no? Los legos, y muy en especial los periodistas, por razones que son evidentes, ¿no? Porque es lo más periodístico, solemos tener un sesgo, que es que sobreponderamos la prueba testifical en los juicios. Esto nos lo explican los juristas, nos dicen, no, es que ustedes lo ven todo muy espectacular, ¿no? Porque como pueden entrecomillar, pueden sacar cortes, pueden sacar totales, se creen que un juicio consiste en analizar únicamente las pruebas testificales y contrastarlas unas con otras. Y no solo va de eso. No solo va de eso. Bueno, luego hay quien, en su sesgo aún más restrictivo, se queda únicamente con la prueba testifical que refuerza sus prejuicios, que eso también puede ocurrir, ¿eh? El fiscal general del Estado asumió la responsabilidad de la nota de prensa, donde se revelaban detalles confidenciales de la negociación, necesariamente confidencial, entre un cliente y su abogado. No contento con esto, el fiscal general quiso hacerse con una copia del correo donde el abogado de González Amador ofrecía reconocer 2 delitos para sellar el pacto. ¿Y dónde está el daño que le ha provocado? ¿Por qué ha perjudicado a Alberto González Amador? Eso también lo conocíamos en el juicio. Desde que se hiciera público esta información, párrafos literales del mail necesariamente confidencial que había enviado el abogado a la Fiscalía en busca de un acuerdo de conformidad, todos los medios del oficialismo, desde los portavoces oficiales del gobierno hasta los portavoces oficiosos en la prensa, se volcaron en referirse al novio de Ayuso como un delincuente confeso, enervando su presunción de inocencia y provocándole un mal que ahora ha de ser resarcido. García Ortiz fue delatándose en cada momento de esta operación con expresiones de jerga aparachic como "nos están ganando el relato" o "lo necesitamos para cerrar el círculo". Se comportó como un jefe de gabinete enloquecido y seguramente estimulado por aquellos 5 días de reflexión de Pedro Sánchez, que movilizó a todo el mundo, a todo su entorno. Y ya saben ustedes que dentro de su entorno consideraba como alguien cercano al fiscal general del Estado. Bueno, tan cercano que declaró su inocencia antes de que conociéramos el fallo del Supremo. Y es un privilegio que Pedro Sánchez solo reserva a su familia, ni siquiera a sus ministros. No ha dicho ni que Ábalos sea inocente ni que Santos Cerdán sea inocente, sino que Begoña Gómez es inocente, David Sánchez es inocente y Álvaro García Ortiz es inocente. Así que casi lo podríamos considerar no como el ministro 23, sino como un primo hermano. El gobierno ha despedido a Álvaro García Ortiz entre elogios, a pesar de que ha sido condenado. Pero es que el gobierno no respeta el fallo, lo acata, que es distinto. De hecho, no es frecuente que el gobierno le agradezca los servicios prestados a un condenado. Pero bueno, el PSOE también presenta a un procesado en las elecciones en Extremadura, así que esto tampoco debería impresionar. El gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado. Sin embargo, hoy el Poder Judicial ha hablado y ha resuelto esta causa. Por supuesto, desde el gobierno queremos mostrar nuestro reconocimiento a la labor de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado y a su compromiso en defensa del servicio público, de la ley y de la verdad. No se ha hecho pública la sentencia y, por tanto, no la conocemos. A la espera de conocerla, de leerla y de analizarla en detalle, el Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos. El Gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado. Sin embargo, hoy el Poder Judicial ha hablado
y ha resuelto esta causa. Así que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha anunciado que en los próximos días el gobierno nombrará un nuevo fiscal general del Estado. Todo lo que no sea nombrarlo él, a Bolaños, desde luego será una decepción, pero mantengamos aún un margen para la sorpresa. Por cierto, que Bolaños ha impulsado una iniciativa legislativa para la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, y que para que sea la Fiscalía la que instruya los casos, que ya ven ustedes que este es el momento propicio para una reforma semejante, ¿no? O sea, con la Fiscalía en el momento de mayor credibilidad y con Bolaños como el ministro de Justicia adecuado para impulsar una reforma tan profunda. Lo cierto es que la declaración de Bolaños, esta que acaban de oír, ha sido la más sobria que van a encontrar respecto del fallo dentro del gobierno. Y bueno, ya si damos el salto al socio de coalición, se oyen unas proclamas que poco menos que invitan a desmantelar al Supremo, Y si uno desciende ya a la política partitocrática, sale del Consejo de Ministros y se mete en las sedes de los partidos y oye lo que dicen los portavoces o lee lo que tuitean, bueno, a saber dónde termina uno en ese descenso. En cuanto a la oposición, el Partido Popular considera que Álvaro García Ortiz debería arrastrar en su desgracia al gobierno que ligó su destino al de un fiscal general del Estado, al que consideró y trató desde el principio como el ministro 23. Alberto Núñez Feijóo ha pedido, lo ha pedido, tampoco creo que espere que se vaya a producir, la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones. Con un mínimo de decencia, tampoco habría otra salida que la dimisión del presidente del gobierno y la devolución a los españoles de la voz para decidir qué futuro político deseamos. Pero porque esa es la salida digna, estamos seguros de que no la tomará. Isabel Díaz Ayuso no va a contraprogramar hoy a Alberto Núñez Feijóo, al presidente nacional de su partido, pero desde su entorno hacen saber que se encuentra pues muy satisfecha y ha convocado a los medios de comunicación para una declaración institucional mañana que pronunciará y que seguramente pues ratificará esa primera impresión, que está muy satisfecha. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.